Bueno, vamos a retomar un caso que se conoció esta semana. 42 personas fueron rescatadas en Arroyo Leyes en el marco de una investigación por trata de personas y explotación laboral. Está Tamina con más detalles también de este caso. Tami, te escuchamos. ¿Cómo estás, Gaby? Sí, así es, porque ayer estos días contábamos de estas 40, más de 40 personas que fueron rescatadas, entre ellos menores, bueno, una situación de explotación laboral. También habíamos comentado que había 2 personas investigadas por esto, una de ellas, una persona de 25 años, otra persona de más de 60 años, que habían sido detenidas y que eran, bueno, en teoría los responsables de tener a estas 40 personas en esta situación de explotación laboral y de mucha vulnerabilidad. Pero para conocer más detalles sobre este caso, estamos con Emilio Jatón, secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia. Emilio, consultarte, bueno, gracias por atendernos. ¿Qué sucedió con estas 40 personas o más de 40 personas que fueron rescatadas? Bueno, sucedió lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Del otro lado de los tratantes hay personas que son muy vulnerables. Entonces, las 40 personas decidieron quedarse en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando llegan los fiscales es voluntario irse o no. Entonces, se hace el estudio, se ve, la situación era de alta vulnerabilidad también. Ellos deciden quedarse. ¿Pero por qué? Porque lo que dicen es, si yo vuelvo a mi pueblo, seguramente vuelvo sin dinero. Si vuelvo a mi casa, mis condiciones son peores que aquí todavía. Entonces, quiero terminar mi contrato hasta diciembre porque tengo que volver con dinero. Lo que sí hay ahora que hacer, y eso sí estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, es mejorar las condiciones de trabajo. Están trabajando sin ser registrado, sus condiciones de habitabilidad son muy bajas. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Pero ninguno de ellos quiso salir del lugar porque quieren cumplir con su contrato, porque volver a su casa, según ellos, es peor que estar allí. Entonces estas personas van a continuar trabajando en este lugar, obviamente con, bueno, más en regla, con determinadas cuestiones. ¿Y qué pasa con los menores? Bueno, los menores son hijos de personas que viven muy cerca de allí. Dejan de trabajar en el lugar y tienen que volver a su domicilio. Pero no es que eran de otras provincias, eran de lugares cercanos. Es más, los padres habían alquilado una casa para vivir cercanos y trabajar en el lugar. El problema es que estaban trabajando, eso no puede continuar así. Claro, estos menores de edad eran parte de familias que trabajaban ahí. Dentro de estas personas, de este grupo de personas, hay gente de Santa Fe, de otras provincias. ¿Son todos varones o mujeres? Son todos varones, la mayoría son de la provincia de Chaco, y nosotros habíamos establecido, porque cada vez que hay un procedimiento, nosotros recibimos una comunicación de la unidad fiscal. Siempre la recibimos mucho antes, porque el fiscal nos está pidiendo que nosotros asistamos a las personas antes del operativo y después del operativo. ¿Por qué? Porque el operativo tiene que estar completo. No se puede ir a un lugar a hacer un operativo y no saber qué va a pasar con ellos. Así que habíamos preparado todo un sistema de asistencia para estas 40 personas, que no fue necesario porque ellos decidieron quedarse. Pero lo que sí hay que decir es que en el último mes hemos tenido muchísimos casos, tanto de explotación laboral como explotación sexual en la provincia de Santa Fe. Como nunca hemos tenido más de 5 casos que involucran a más de 100 personas que han sido consecuencias de los abusos de ambos tipos. Antes de pasar a otros casos importantes que queremos consultarte en nuestra provincia, ¿qué sucedió con estas personas que están siendo investigadas? No sé si tiene información sobre el caso principalmente de Arroyo Leyes. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Para llegar a que se configure un delito de trata, tiene que pasar mucho tiempo. Es más, en 14 años solo ha habido 530 sentencias, 40 sentencias por año. Hay más víctimas que sentencias. Entonces, por un lado va el tránsito de la justicia federal y por el otro lado lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Eso sí, se los va a citar como se citó a la gente de Pozo Borrado para que aclaren cuáles son las condiciones, que mejoren las condiciones. Ahí entra el Ministerio de Trabajo y existe la posibilidad que se llegue a un acuerdo entre las partes. Entonces se va cayendo lentamente el tema federal del delito de trata. Lo que sucede ahora es que se los va a convocar al Ministerio de Trabajo para que mejoren las condiciones y arreglen el trabajo no registrado, las viviendas y el lugar donde habitan. Eso es un canal. El otro canal de la Justicia Federal va a continuar.
A estas personas y a toda la gente que se rescata y que se sigue haciendo un seguimiento, digo, se sigue haciendo un control en unos años por cómo están trabajando, porque digo, pueden volver a una forma de empleo también, de explotación. Bueno, hablábamos de lo vulnerable que son al principio. Nos pasó, por ejemplo, ¿se acuerdan lo de Pozo Borrado? Más de 34 personas. Nosotros las asistimos, las llevamos a Tostado, estuvieron allí y volvieron a su lugar, a Lluries, a Santiago del Estero. Cuando el Servicio Nacional de Rescate fue a Lluries a tomar la declaración, ya no estaban. Se habían ido a trabajar a otro campo. El problema que estamos teniendo es que hay una desaparición de la nación con respecto al Programa Nacional de Rescate. Toda esta asistencia que estamos haciendo nosotros la debería hacer el Programa Nacional de Rescate. Lo que está haciendo el programa es venir, toma las declaraciones y se va. Después la asistencia posterior la estamos haciendo nosotros en la provincia de Santa Fe. Ahora sí, consultarte por este caso puntual. En Rosario una mujer estuvo 20 años siendo explotada sexualmente. En Santa Fe ayer imputaron a 3 personas porque también explotaban sexualmente a un adolescente. En estos casos también están privadas de su libertad. Bueno, ¿qué sucede con ellas? Bueno, por ejemplo, el caso de las personas que han sufrido consecuencias de la explotación sexual, nosotros hoy estamos atendiendo a 40 personas. Estamos asistiendo a 40 personas desde la Secretaría, asistencia de todo tipo, de la que te imagines, hasta psicólogos para sus hijos, para poder insertarlas en el mundo laboral. Estamos asistiendo a 40 personas. En el caso de Rosario es un caso que ya veníamos tomando hace alrededor desde el 8 de agosto, si no recuerdo mal, que ella vivía en una zona, en el barrio San Martín de Rosario, tenía un problema estomacal, estaba siendo monitoreada por cámaras, no le permitían salir más allá de hacer las compras diarias, fue a un efector público, la revisaron y allí entra a jugar a otros aspectos. Nosotros tenemos un programa que se llama De Saber Se Trata y vamos a los efectores públicos a darle tips y herramientas para que empiecen a detectar casos de trata. Eso sucedió en un hospital de Rosario. Alguien detecta que puede ser un posible caso de trata, viene la psicóloga, la interpela, habla con ella y ella vuelve a su casa. Hubo que esperar el momento justo para hacer el operativo, cuando ella no estaba en su casa y cuando llegó la policía ayer. Bueno, ayer se hizo el operativo, ahora ya está en una casa de género, nosotros vamos a trabajar en la reinserción, tiene algunos problemas psíquicos, hay que trabajar sobre eso. Imagínense una persona que llegó muy jovencita de Corrientes y durante casi 22 años no podía salir más que a hacer las compras. Allí hay una persona que hoy está en Estados Unidos, que es la referente de la madre. Bueno, todo eso estamos trabajando y hoy la contención y la asistencia la tenemos que hacer nosotros con esa joven. Decías, más de 100 personas rescatadas entre lo que sucedió en Pozo Borrado, lo que sucedió en Arroyo Leyes, estas mujeres que son rescatadas de víctimas de explotación sexual. ¿Por qué en este mes o en estos últimos meses hubo tantos rescates? Bueno, en el caso de Arroyo Leyes, 3 personas 10 días antes denunciaron en la Subcomisaría 20. Allí la Subcomisaría lo hizo a la Justicia Federal y ahí intervenimos nosotros. Pero por el otro lado, la intervención de la Justicia Federal ha cambiado porque el papel de los fiscales es central. Ellos pueden investigar, pueden acusar. Antes no lo podían hacer. El sistema acusatorio penal ha cambiado y eso también nos da una posibilidad. No creo que haya un elemento que diga por qué se han aumentado. Me parece que hay una serie de cosas que están pasando y también la 145, la línea 145 y también las personas vulnerables que se dan cuenta que hay un límite de ser vulnerables, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta ahí la palabra de Minio Jatón, secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia, que nos hacía un repaso principalmente por este caso en el que 42 personas fueron rescatadas de explotación laboral en Arroyo Leyes, pero también repasábamos lo que pasó hace nada más que un mes en Pozo Borrado y también de estas mujeres que fueron rescatadas en Rosario, en Santa Fe. Es decir, un repaso de todos estos casos de rescate en los que tiene que intervenir la Secretaría, los que tienen que intervenir los trabajadores de trata. La verdad que son números que preocupan, pero bueno, que también hablan de que si se están dando a conocer, están siendo rescatadas estas personas, bueno, es un buen camino. Exactamente, bueno, casos muy complejos también, Tami. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes.